por estar con nosotros. Ya, ahora sí me escuchan Ahora bien. sí. Excelente. Ya, disculpen, tuve que cambiar del celular al computador. Bien, vamos directo al tema que nos convoca porque acabo de escuchar el antecedente que ustedes decían. Parece que el problema que está afrontando el Ecuador tiene precisamente su origen en la Constitución. Porque si nos remontamos a los antecedentes y revisamos la Constitución anterior, la del año 2009, vamos a encontrar que en el artículo 101, numeral 2, dice que los servidores públicos gozarán de licencia sin sueldo a la fecha de suscripción de sus candidaturas mientras ejerzan sus funciones. Es decir, la licencia sin sueldo tenía en el derecho constitucional ecuatoriano una regulación de carácter constitucional, no infraconstitucional como la tiene hoy en día, porque la norma que ha causado el problema es el artículo 93 de la Ley de Elecciones. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que llega un individuo a presidir un país y decide que le molesta la constitución anterior que no le va a permitir hacer campaña, encima con el agravante de que este individuo se religió a los 2 años. Pues. Entonces necesitaba, porque era un populista de vocación, que la norma constitucional no le impidiera hacer campaña. Y la memoria a veces no es ingrata, pero yo traigo a colación un incidente que dice mucho en esto. En una ocasión el presidente del Consejo Electoral exhortó al señor Correa a que no utilice bienes públicos durante la campaña, me parece que fue eso el exhorto, o algo relacionado con la campaña. Y el señor Correa respondió, lo exhorto a que no me exhorte, porque yo soy el presidente. Es decir, un dictador disfrazado de demócrata, ¿no? Entonces, qué lindo tener una norma en nuestro ordenamiento jurídico constitucional que regula la concesión de la licencia, y aquí vamos a explicar por qué. La Constitución es un instrumento de gobierno. La ECRON en el año 1653 se llamó así, instrumento de gobierno. ¿Por qué? Porque es la norma que dice cómo se ejerce, cómo se desarrolla y cómo se concede una licencia para interrumpir el gobierno de manera temporal. Por eso la licencia consta como una de las causales de ausencia temporal en la Constitución. Pero resulta que vienen y deciden suprimir la norma de la Constitución y meterla de agache para usarla cuando les conviene y poderla derogar en su asamblea cuando les convenga, y no le hacen caso al presidente del Consejo Electoral cuando trata de meterlo en vereda. Y entonces lo que encontramos es un sistema hecho a la medida del dictador de turno, de oportunidad, que ahora debe ser corregido. Y aquí, ya que hemos ubicado dónde está el problema, vamos a dar la solución. Porque no sirve de nada, ¿no?, estarse rasgando las vestiduras y echando o poniendo las culpas donde están, cuando en realidad las culpas están en otra parte y no en la figura del presidente. En el año 1996, doy el número del registro oficial 863, martes 16 de enero, se publica una reforma a la Constitución. Dice, de la interpretación, título segundo, ¿no? En caso de dudas sobre el alcance de las normas contenidas en esta Constitución, solo el Congreso en pleno las interpretará de un modo generalmente obligatorio mediante ley especial interpretativa. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña? Que antes de que viniera esta Constitución,
a otorgarle el omnímodo poder que la Corte Constitucional tiene, la Constitución era interpretada, no cambiada, interpretada por el Congreso mediante ley interpretativa. Le pregunto yo a ustedes dos, ¿quién veta la ley interpretativa? ¿Quién veta las leyes? El presidente de la República, ¿no? ¿Verdad? Entonces teníamos un sistema democrático en este juego de equilibrio entre los dos poderes del Estado a los que concierne el gobierno, ejecutivo y legislativo, interpretaban la Constitución. No recuerdo que el Congreso haya leyes interpretativas, nunca abusó de su poder. Pero resulta que ahora la Corte Constitucional se ha dedicado, hoy día Lenín Artieda, en una entrevista que hacía al doctor Hurtado, utilizó una frase mágica por la que yo vengo luchando desde hace tiempo. La Constitución es para aplicarla, no es para interpretarla. Y quienes crearon este falso sistema interpretativo, porque lo grave no es que la Corte Constitucional tenga el omnímodo poder de interpretar la Constitución. El problema es que la Corte se ha dedicado a cambiarla en sentido contrario a lo que dice el texto constitucional. Les doy la referencia bibliográfica. El señor Aaron Barak es el expresidente de la Corte Suprema de Israel. ¿Qué dice el señor Barak? Que la Constitución, el texto, es el límite del intérprete. No puede ir más allá de lo que dice. Por eso se llama interpretación conforme, no interpretación a contrario sensu. Si la Constitución dice que el matrimonio es un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer, la Corte no puede venir a reformarla. Y a mí me importa un rábano si los homosexuales se casan o no, ese no es el punto. El punto es que la Corte se ha dedicado a cambiar la Constitución, a que donde dice negro, la Constitución diga blanco, y entonces estamos ante un sistema en el cual, o sea, fue dañado porque cuando el Congreso y el Ejecutivo interpretaban la Constitución mediante ley interpretativa, no había estos abusos, no estábamos a la deriva. Doctor, y usted, con esto lo que yo estoy entendiendo es que en ese momento, cuando usted menciona a ese expresidente, él lo que hizo con todos estos cambios en esa interpretación es hacer una concentración del Poder Ejecutivo con esa interpretación de la Constitución. No, todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo contrario, el poder de gobierno se desplazó. Es que, miren, los analistas del correísmo nos han metido en la cabeza la idea de que el señor Correa construyó un hiperpresidencialismo. Eso es mentira. Todo el poder de gobierno fue desplazado a la Corte Constitucional. Antes, el presidente podía convocar una consulta sin que los miembros de la dirección jurídica de la presidencia fueran a arrastrarse a la Corte Constitucional para que la califique la pregunta. Los estados de excepción eran controlados por el Congreso y por el Ejecutivo. Claro, es mucho más difícil controlar a 140 legisladores que una mayoría de 5 en un tribunal constitucional. El poder de designar las autoridades siempre lo tuvo el presidente, porque nuestra Constitución es copiada del sistema constitucional norteamericano. Ustedes eran muy jóvenes, pero John Kennedy nombró fiscal general del Estado a su hermano Robert. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto? Que quien nombra las autoridades es el presidente de la República. Entonces, no he terminado de darle la solución. Dado que este problema tiene una sencilla solución, porque les expliqué al inicio de la entrevista que el artículo 93 de la ley electoral es una norma de carácter infraconstitucional, que la licencia se encontraba reglada en el artículo 101 de la Constitución, y que quien dañó el sistema fue la Constitución de Montecristi. Entonces, ¿qué es lo que procede en este momento? Y es mi sugerencia al presidente Noboa, que presenten una demanda de inconstitucionalidad del artículo 93, ¿ya? Para que la Corte Constitucional, por primera vez, cumpla con su deber y saque al país de este enrollo
esta desfase democrática en la que nos encontramos inmersos, y tenga la bondad de hacer lo correcto, declarando rápido la inconstitucionalidad del artículo 93 de la ley electoral, basada en el antecedente que les acabo de dar, el artículo 101, numeral 2 de la Constitución anterior, que regulaba la licencia en la Constitución, porque como les dije, el gobierno se regula en la Constitución y en una ley de carácter infraconstitucional. Y si la Corte no lo hace, y aquí sí va mi sugerencia personal al presidente, tiene una salida para quitarle ese omnímodo poder a la Corte Constitucional, que es la convocatoria a una asamblea constituyente, para que se reforme el artículo que le da la potestad interpretativa de la ley y vuelva a trasladarse a donde siempre estuvo, al juego equilibrado de poder entre el presidente y el legislativo. Y por si acaso, las culpas, porque ahora resulta que no nos gusta lo que el presidente Noboa, que está defendiendo su posición en la presidencia de la República, hace. Y lo que tenemos es que ubicar de dónde nace el problema de lo que el presidente, de lo que el vicepresidente puede hacer en la democracia ecuatoriana. Actualmente, la Constitución dice que cuando el presidente no reemplaza al vicepresidente, hace aquello que el presidente le encarga, ¿ya? Pero resulta que el origen de esa disposición es lo que crea un cambio que es de fondo, porque el presidente, en la Constitución del año 1979, era el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo. Viene la Constitución del 98, la Constitución de Sangolquí, y cambia, voy a leer para que ustedes vean que el origen del problema está en la Constitución posterior. ¿Qué dice la Constitución de Sangolquí respecto de las funciones del presidente de la República? En el artículo 140 y pico, dice que el vicepresidente hará lo que el presidente le encargue cuando no está en ejercicio de sus funciones. Entonces, los revolucionarios copiaron lo que dice la Constitución del 99, la que origina el problema de las funciones del vicepresidente es la Constitución del 99, que fue hecha por demócratas. Las personas que fueron a la constituyente de Sangolquí tenían una vocación democrática, para mí inigualable, porque son pilares de la democracia ecuatoriana, pero cometieron un error, pues. Entonces las culpas no están en el presidente Noboa. Él está jugando con lo que tiene, ¿ya? Los tramposos, porque no hay otra palabra, de Montecristi, lo que hicieron fue copiar lo que decía la Constitución de 1999 respecto de las funciones del vicepresidente. La norma que crea el problema es de la Constitución del 99. Entonces, por favor, el presidente está jugando con lo que tiene, ¿ya? Y en cuanto al peligro del juicio político al presidente de la República por haber encargado la presidencia a un ministro, por haber nombrado a un vicepresidente, igual que lo hizo el señor Correa, igual que lo hizo el señor Moreno en 3 ocasiones, nombramiento, decreto, que ha sido sometido al dictamen de la Corte Constitucional y no lo ha declarado constitucional. La culpa de esto de aquí no radica en el presidente Noboa. Y el riesgo del juicio político al que se encuentra sometido también se incrementa en la Constitución del 99, porque la anterior solo establecía 2 causales.
la traición a la patria y alguna más que no se me viene a la cabeza. Pero la inclusión del peculado, del cohecho, de la concusión y de todas estas otras causales para deshacerse del presidente elegido por los ecuatorianos en votación popular, se encuentra en la Constitución del 99. No tenían para qué incluir la concusión, el cohecho y el peculado si esos delitos tienen que ser sometidos al enjuiciamiento que hace la función judicial. ¿Por qué incluyeron esas causales en la Constitución? Otro gravísimo error. Entonces, recapitulemos. Las funciones del vicepresidente se dañaron en el 99, en la Constitución de Sangolquí, al poner esa disposición que le quitó la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo, que debieron haberlo pasado a la presidencia nata del Senado, creando un sistema bicameral, o del Congreso en su efecto, y incrementando las causales de juicio político, y ahora tenemos, eso se fue degenerando, ahora ya tenemos un presidente que puede ser destituido por millones de causales, ¿ya? Pero el mal ejemplo está en la Constitución de Sangolquí. Así que las culpas en quien las tiene, hay que asumirlas. Doctor, ¿y qué implicaciones tiene lo que acaba de suceder de que la Asamblea le devolvió al presidente Daniel Noboa la notificación del decreto del encargo de la presidencia de Cynthia Helbir? O sea, ¿qué viabilidad es esta devolución del decreto? Ninguna. Show, teatro. Al pueblo dadle pan y circo, enseñaban los romanos. El decreto presidencial, como todos los que firma el presidente, entran en inmediata vigencia sin perjuicio de su posterior publicación en el registro oficial. Pero aun cuando no fuese así, lo que crea la vigencia del decreto es la promulgación del mismo y no la notificación a la Asamblea. Vayan a hacer teatro a otro lado, que aquí sí sabemos cómo entra en vigencia un decreto de la función ejecutiva, ¿no? No es la notificación al Congreso. Entonces, yo quisiera que me permitan hacer un breve resumen. Es muy mala esta crítica constante que se hace al presidente de la República. Muy mala, porque lo están orillando a tomar decisiones radicales. Supongamos que presente una demanda ante la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional decida no declarar la inconstitucionalidad del artículo 93. ¿Qué es lo que va a suceder? No le va a quedar otra salida, así como no le quedó al señor Lasso, solo que él tomó la vía equivocada. Optó por la salida que mandaba a la Asamblea a la casa, pero yéndose él también, porque eso que ustedes llaman muerte cruzada, que es la potestad de disolver la Asamblea, obliga al presidente a irse con la Asamblea cuando decreta la disolución de la misma. Pero cuando se convoca una Asamblea Constituyente, y es bueno otra vez acudir a la memoria, que es bastante ingrata, el Congreso se va a su casa, porque el derecho comparado enseña en todas las otras constituciones que yo he revisado, por lo menos las que tienen la revisión total de la Constitución, la suspensión de las actividades del Congreso. ¿Por qué? Porque no es sano que estén dos órganos creando normas y pugnando, se produce una lucha, un choque de trenes entre la Asamblea y el Congreso. La Asamblea de Sangolquí tuvo que irse a un reparto militar por los ataques del Congreso de esa época. Entonces, además, ya hay el presidente Correa envió al Congreso a su casa al convocar la Asamblea Constituyente, ¿ya? Entonces, lo que hay que saber es cómo sustentar la ausencia de dictamen de la Corte Constitucional en el decreto de convocatoria, ¿ya? Y ahí sí, le pido desde ya al presidente de la República que me dé una audiencia para explicarle por qué no es necesario el dictamen de la Corte Constitucional y que en el decreto de convocatoria de Asamblea Constituyente, que solo con el envío del presidente al registro oficial entra en vigencia, debe incluir los considerandos apropiados para sustentar que la voluntad de la nación no está sometida al Poder Judicial y que la Corte Constitucional, que solamente emite dictámenes en todas las otras consultas concernientes al poder constituido, no tiene por qué emitir dictamen cuando se activa el poder constituyente, comenzando por el hecho de que el artículo 444 no lo exige. Eso es ya bastante y suficiente para que el presidente convoque a una constituyente
y en ese momento implementar la reforma que le quite este omnimo de poder a la Corte Constitucional, que nos va a quitar 20.000 millones de dólares por la no explotación del Yasuní, y vuelvan las cosas a su redil y tengamos un sistema en que la Constitución es interpretada en el juego de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin darle a la Corte Constitucional el poder de que abuse del acto interpretativo, cuando ya hemos visto que no pueden cambiar el texto de lo que dice la Constitución en sentido contrario de lo que está escrito. Eso no es interpretar, eso es reformar la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas al haber aprobado la Constitución en referéndum. Doctor Roberto López, con todo lo expuesto usted y realmente con mucha capacidad y enumerando justamente artículos y todo, es decir, que las decisiones tomadas y adoptadas en este momento por el presidente Daniel Noboa están apegadas justamente a la legalidad y a lo que se ha hecho anteriormente, pero que ahora no les gusta cuando justamente ellos hicieron también situaciones que van en contra de la Constitución, que era interpretativa y no aplicativa. Ya, le respondo con una pregunta. Dígame una cosa. Usted, como la mayoría de ecuatorianos, aplaudió el ingreso a la Embajada de México, un país que se estaba pasando por el arco del triunfo los convenios internacionales para concederle no asilo, una figura que se inventaron. El hospedaje, eso no existe en ningún tratado internacional. Recapitulo, ustedes los ecuatorianos que apoyan el ingreso de la fuerza pública a sacar a ese delincuente de la embajada y ponerlo donde debe estar, que es tras las rejas, ¿usted vio eso con simpatía? ¿Le pareció correcto? Sí. Ya, entonces, todo el país comparte su opinión porque las encuestas dicen eso. Lo que yo no entiendo es por qué un país que apoyó la firmeza del presidente Noboa, que hizo lo correcto, pese al riesgo de el conflicto internacional que se avecinaba, precisamente por actuar como un estadista y no como un leguleyo. Y de paso, les aclaro algo, ¿no? Ese problema también fue causado por la Corte Constitucional, con esa mala costumbre que tienen de andar cambiando la Constitución, porque la Constitución dice que el habeas corpus es un recurso que conceden las Cortes provinciales. Y la Cortecita, la mejor de la historia, decidió que los jueces Manglar Alto y los jueces La Concordia pudieran conceder habeas corpus en contra de lo que dice la Constitución. Miren ustedes, ¿quién ocasionó el problema al permitir que un juez le dé la salida en combo, además, porque soltaron a JR, no sé cuánto, al albanés de la mafia albanesa, en combo lo soltaron al señor Glass, y se fue a refugiar en la Embajada de México, lo cual no hubiera sucedido si la Corte Constitucional no hubiera cambiado la Constitución sobre pretexto de interpretarla, dándole esa posibilidad a los jueces de primera jerarquía, ¿ya? Entonces, contestando ahora sí su pregunta con una respuesta y no con otra pregunta, el país que admiró esa actuación de estadista del presidente Noboa y no la de Leguleyo, ahora se vuelca a la crítica, a la censura de lo que hace, cuando está haciendo lo mismo, está actuando como un estadista y con las herramientas que tiene, está protegiendo su posición en la presidencia. Porque encima el Ecuador ha visto cómo la Asamblea, en contubernio con la vicepresidenta de la República, intentaron dar un golpe de Estado la semana anterior. Y lo que deberían preguntarse es, ¿por qué la señora Abad se encuentra aquí? ¿Qué hace aquí si el decreto es presidencial? Le da un rango hasta el 20 y pico de enero para que vaya a asumir sus funciones. ¿Qué hace aquí conspirando contra la democracia? ¿Por qué está aquí? Porque está ahí agazapada, esperando que la Asamblea vuelva a actuar para posesionarse como vicepresidente de la República. Yo le digo al Ecuador en este momento, el problema de la vicepresidenta se resolvería hoy si la señora va a descontar su sueldo y asume sus funciones para que cese la ausencia temporal.
Porque estamos ante un vicepresidente, una vicepresidente que quiere ganarse el sueldo a vaca, pues sin trabajar. ¿Qué está tratando de hacer? Emular al señor Freddy Ehlers, ya mismo lo vemos abrazando árboles, en vez de ir a trabajar y cumplir las funciones que se le han asignado, que no son poca cosa, es cooperar en la relación económica entre Ecuador y Turquía. Pero está aquí, conspirando con la Asamblea, que intenta posicionarla de manera inconstitucional, burlándose de la voluntad del pueblo del Ecuador. Y eso es lo que se critica. No entiendo al país, de verdad. Doctor, nos ha dado una cátedra sobre este tema, pero ya entiendo que su agenda está bastante apretada. Sin embargo, hoy se cumple un año del conflicto armado interno y es propicio para mí consultarle, ya que usted ha expresado que incrementar las compras de armamento no es una solución para combatir el tráfico y usted mencionaba varios ejemplos hace pocos minutos. Entonces, ¿qué estrategias constitucionales y legales propone para enfrentar eficazmente el problema que estamos viviendo los ecuatorianos? Lo que le acabo de decir, volver a convocar una constituyente para que los estados de excepción vuelvan a ser controlados por el Congreso y el Poder Legislativo. Mire, se las enumero, ¿ya? Consultas populares, estados de excepción, interpretación de la Constitución, designación de autoridades. Todo eso antes estaba bajo el control del Ejecutivo y el Legislativo. Y ahora la Corte Constitucional se da el lujo de llamarle la atención al presidente. Hace unos meses lo corrigieron, que haga bien los estados de excepción. Mire, el control de los estados de excepción es parlamentario en todo el planeta. El Poder Judicial no interviene ahí. Quítense de la cabeza esta locura de que la Constitución de Montecristi construye un hiperpresidencialismo. Todo el poder presidencial ha sido desplazado hacia la Corte. Una corte que hace lo que le da la gana, que interfiere en la actividad del gobierno. Hay que ir a una asamblea constituyente para que el presidente recupere la potestad de gobernar el Ecuador, que la Constitución de Montecristi le traslada a la Corte Constitucional y al Consejo de Participación en cuanto concierne a la designación de autoridades. Entonces, el día que el Ejecutivo vuelva a poder gobernar y a decidir cuándo decreta los estados de excepción, sin la espada de Damocles encima de la cabeza, de que la Corte lo correte a la semana, diciéndole que haga bien los estados de excepción. Mire, fíjense, aquí hay una clase democrática que nos dio el presidente Noboa cuando recién asumió el cargo. Decretó, no le quedó más, que decretar un estado de guerra, donde la Corte no podía meter sus garras. ¿Qué logró el presidente Noboa con esto? Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles. Y todos, porque traten de hacer memoria, respiramos en ese momento. El día que yo entré a un centro comercial y vi 2 militares, me sentí seguro. No merece el pueblo del Ecuador esa tranquilidad. Bueno, ahí está la Corte, pues, arrebatándonos esa tranquilidad cada vez que puede. Entonces, la solución está ante nuestras narices, sino que no la queremos ver. Hay que volver a desplazar el poder de todas las actividades de gobierno que le acabo de decir al presidente y al Congreso nuevamente, porque ya está demostrado. Este experimento interpretativo de la Constitución de Montecristi que le ha dado a la Corte Constitucional, este unismo de poder tiene que terminar, porque en vez de usarlo en conveniencia de la democracia, se ha dedicado a cumplir su agenda ideológica y a poner al país en constante zozobra con estos disque dictámenes interpretativos que no son sino una expresión del absolutismo judicial controlando la función de gobierno del presidente de la República. Esto tiene que ser cambiado y es tiempo de que lo entendamos. No hay otra solución. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradecemos enormemente el espacio. De igual manera solicitamos que en un futuro nos vuelva a seguir atendiendo porque es propicio contar con esas cátedras que nos está brindando. Discúlpeme, pero esta es mi última entrevista. Yo tengo que volver a mis actividades, tengo problemas familiares, tengo problemas personales. El día que el presidente de la República decida convocar una constituyente, si lo hace, iré a tocarle la puerta para que me nombren conserje de la constituyente, porque yo no aspiro a ningún cargo, yo soy un estudioso, un académico, me interesa la función pública, pero iré a tocar la puerta, aunque sea para estar de conserje, barriendo, decir, cuando comiencen a cometer errores, hey señores, no es así, eso tiene una razón
y explicar el por qué se hace como se hace, porque yo, al contrario de esa expresión que usan ustedes para designar a quienes transitamos por los caminos de carácter constitucional, yo no soy un constitucionalista, ¿ya? Yo me dedico a estudiar el sistema político, la teoría del Estado, entonces eso implica el conocimiento del derecho político, del derecho administrativo, y la palabra conocimiento es equivocada. El estudio, la investigación, porque lo único que uno aprende a medida que estudia, es que no sabe nada, ¿no? Pero yo no soy constitucionalista. La teoría de la Constitución es solo uno de los 20 o 30 capítulos que tiene el estudio del derecho político. Entonces, cada vez que me anuncian como constitucionalista se me daña el día porque no lo soy. Pero vuelvo a mis actividades académicas y entonces, si se convoca una constituyente, yo volveré otra vez a medios. De lo contrario, esta es mi última entrevista. Espero poder cumplir mi palabra. Les agradezco mucho por la invitación y espero haber contribuido en algo a resolver la crisis que tenemos. La solución está en manos de la Corte Constitucional, con la demanda que el presidente presente ante la función judicial, de la cual la Corte es un organismo, así sea el Supremo, para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 93, esa ley secundaria que debe estar arreglado en la ley fundamental, que es la Constitución, y con ese antecedente el presidente pueda salir en paz, por Dios, hacer la campaña que merece hacer cualquier candidato, no estar con la espada de Damocles que lo van a enunciar en el Congreso, espada de Damocles que crea una desigualdad respecto de los otros candidatos que pueden tranquilamente hacer campaña porque nadie los va a enjuiciar a ellos. Mientras el presidente se está ahogando el pellejo, exponiéndose precisamente por actuar como estadista, a que el Congreso, sin tener fundamento, por cierto, lo enjuicie. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos enormemente este espacio. A ustedes. Ya contribuyó bastante, no poco, sino demasiado. Muchísimas gracias. Nos quedamos con